Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la unidad 7 del programa de Fundamentos de Economía, que se llama Desempleo e Inflación. Recuerden que para estudiar esta unidad tienen que leer los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Krugman. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver en esta unidad? Los índices de precios y el nivel agregado de precios, la tasa de desempleo, definición, medición, crecimiento y desempleo, la tasa natural de desempleo, desempleo friccional, estructural, definiciones, inflación y deflación. Conmigo van a ver el punto 1, los índices de precios y el nivel agregado de precios. ¿Por qué es tan importante esta cuestión? El crecimiento de los precios es un tema que interesa a todos, a los consumidores cuando realizan su compra diaria, a los trabajadores para analizar el poder adquisitivo de sus salarios y su evolución, a las empresas a fin de observar la evolución relativa de los distintos precios y de este modo fijar sus precios y consecuentemente establecer el crecimiento de los salarios monetarios. Al gobierno porque la evolución del nivel general de precios incide en varios aspectos: la competitividad y el crecimiento de algunas variables, tales como el salario mínimo, las jubilaciones, los salarios pactados en convenios colectivos de trabajo, entre otros. Ahora, conocer el crecimiento de los precios de algunos bienes individualmente considerados es fácil, como por ejemplo la evolución del precio de los combustibles o del transporte público. Solo basta con comparar los precios a lo largo de un periodo de tiempo. Sin embargo, medir cómo aumentan los precios en general durante un periodo no es tan sencillo, ya que existe una gran diversidad de bienes y servicios que se compran y se venden, y las variaciones que experimentan en sus precios suelen ser bastante distintas. Esto es precisamente lo que le interesa saber a todos. Es por eso que resulta tan importante contar con una única cifra representativa del nivel global de precios, o sea, el nivel agregado de precios, que es un número que resume los precios de un grupo de mercancías. Es una medida del nivel global de los precios de una economía. Ahora, al producirse y consumirse gran variedad de bienes y servicios, ¿cómo podemos resumir los precios de todos esos bienes y servicios en una sola cifra? A través de lo que llamamos índice de precios. Aquí entonces vamos a mencionar dos conceptos básicos. El índice de precios mide el costo de comprar una determinada cesta de la compra de un año dado, donde el coste se ha normalizado de modo que es igual a 100 en el año elegido como base. La cesta de la compra o canasta de consumo es un conjunto hipotético de bienes y servicios comprados por un consumidor. Ahora, vamos a entender mejor esto con un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en Corrientes, que hubo una helada que destruye la mayor parte de la cosecha de cítrico. Fíjense en el cuadro. Podemos ver los precios antes y después de la helada. El precio de la naranja antes de la helada era de 20 centavos. Después de la helada subió a 40 centavos. Lo mismo pasó con el pomelo, que pasó de valer 60 centavos a 1 peso. Y con el limón, que antes de la helada tenía un precio de 25 centavos y después de la helada pasó a valer 45 centavos. Entonces, si preguntamos, ¿cuánto ha subido el precio de los cítricos? Una forma de contestar a esta pregunta sería dando 3 cifras: las variaciones del precio de las naranjas, la de los pomelos y la de los limones. Pero este es un método bastante engorroso. Entonces, en vez de usar 3 cifras cuando queremos saber qué ha pasado con los precios de los cítricos, sería preferible tener algún tipo de medida global del aumento promedio de los precios. Entonces,
Para medir la variación media de los precios de bienes y servicios, los economistas calculan las variaciones del costo de la cesta de consumo de un consumidor típico, es decir, la cesta típica de bienes y servicios. En este ejemplo, utilizamos una cesta de consumo hipotética y la usaremos para medir las variaciones del nivel general de precios. La denominamos entonces cesta de la compra y suponemos que está compuesta por 200 naranjas, 50 pomelos y 100 limones. El costo de la canasta antes de la helada, fíjense, era de 200 naranjas a 20 centavos cada una, más 50 pomelos a 60 centavos cada uno, más 100 limones a 25 centavos cada uno. Nos da un costo de la canasta antes de la helada de 95 pesos. Veamos la situación después de la helada. Con los mismos bienes calculamos la cesta. 200 naranjas a 40 centavos cada una, más 50 pomelos a 1 peso cada uno, más 100 limones a 45 centavos cada uno. Nos da un costo de la canasta después de la helada de 175. Una vez obtenidos estos datos, podemos calcular un índice de precios que mide el costo de comprar una determinada cesta de la compra en un año dado. Costo que se ha normalizado, de modo que es igual a 100 en el año elegido como base. El año base es el año que elegimos como periodo inicial o situación inicial de la que se parte en la elaboración de los números índices, de manera que todas las comparaciones que se van haciendo en años posteriores se hacen con referencia al año que tomamos como base y le asignamos un valor de 100. La fórmula, entonces, vean, para calcular un índice de precios en un año determinado es costo de la cesta de la compra en un año determinado sobre costo de la cesta de la compra en el año base por 100. Determinamos primero, entonces, el índice de precio del año que tomamos como base, que en nuestro caso elegimos el año en que no hubo helada. Entonces, índice de precio del año base, 95 sobre 95% nos da 100. Y ahora averiguamos el índice de precios entre el año que hubo helada con respecto al año que no hubo helada, mediante la fórmula que conocemos. Índice de precios en un año determinado, en nuestro caso sería 175 sobre 95%, que nos da 184,20. Ahora bien, utilizando los índices de precios, vamos a obtener la tasa de inflación, que es la variación porcentual anual de un índice de precios oficial. La tasa de inflación entre el año 1 y el año 2 se calcula con esta fórmula, consensuando que son años consecutivos, ¿no? Índice de precios del año 2 menos índice de precios del año 1 sobre índice de precios del año 1. A esto siempre multiplicamos por 100 para obtener el resultado en porcentajes. Entonces, reemplazando en esta fórmula con los valores que tenemos, nuestra tasa de inflación será 184,20 menos 100 sobre 100, que multiplicado por 100 nos va a dar en porcentual 84,20%. Ahora, hay una variedad de índices de precios que son utilizados a diario, y uno de los más comunes es el índice de precios del consumo o índice de precios del consumidor, que se le conoce simplemente como IPC, que trata de reflejar cómo ha variado a lo largo del tiempo el costo de las compras de una familia urbana típica. En nuestro país, el organismo encargado del cálculo de este y de otros índices es el INDEC. El INDEC es Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
Es un organismo público de carácter técnico dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, que ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en la República Argentina. Entonces, como decíamos, el índice de precios de consumo, o IPC, nos muestra la variación del costo de todas las compras de una familia urbana típica a lo largo del tiempo. Se calcula en cada país haciendo encuestas sobre los precios de mercado de una cesta de la compra, que se construye de modo que represente el consumo de una familia típica. La cesta de la compra que se usa para calcular el IPC es bastante más compleja que la cesta de las 3 frutas que hemos descrito en el ejemplo anterior. En Argentina, el INDEC construye una cesta de compras con distintos pesos relativos de las categorías según la región que se trate. Según el documento del INDEC, metodología del índice de precios al consumidor, este mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en áreas urbanas. ¿Cómo elabora el IPC el INDEC? Bueno, en primer lugar, el INDEC realiza una encuesta a un grupo representativo de hogares para conocer sus consumos. Es la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares. Esta encuesta consultó los consumos e ingresos de más de 45.000 hogares representativos y seleccionados mediante métodos estadísticos. En segundo lugar, esta encuesta nacional de hogares permitió conocer de qué manera se formaba el gasto de los hogares y cuáles eran los artículos más consumidos. Así se obtuvo la composición de la canasta, que contiene aquellos productos y servicios más representativos del gasto del conjunto de los hogares. Esta canasta contiene alrededor de 320.000 bienes y servicios. Luego, mensualmente, se realiza el seguimiento diario de los precios de los productos que componen la canasta a través de encuestadores que relevan los precios en negocios particulares, autoservicios, supermercados y mercados ubicados en barrios y en centros comerciales de entre 39 aglomerados urbanos de todas las provincias del país. Estos comercios son seleccionados teniendo en cuenta los tipos de negocio en donde hacían sus compras los hogares encuestados. Y el último paso es, con la información obtenida de este seguimiento, se hace la comparación mensual de precios para calcular su variación en el tiempo. Entonces, repasando. La estructura de gasto de los hogares que vemos aquí surgió de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. La canasta de bienes y servicios del IPC contiene aquellos productos y servicios más representativos del gasto del conjunto de los hogares. Todos los días hábiles, mes a mes, los encuestadores relevan los precios de los bienes y servicios que integran la canasta del índice de precios al consumidor. Y definido o obtenido el periodo de referencia, que es la base del índice, y con la información obtenida del relevamiento mensual de precios de los mismos bienes y servicios que integran la canasta del IPC, se observa su evolución en el tiempo. Se compara producto por producto, mes a mes, y de sus variaciones con respecto al periodo base, se obtiene un número índice. Aquí les dejo el enlace de 2 informes que les recomiendo que lean. Uno es la metodología del índice de precios al consumidor, elaborada por INDEC,
¿Y qué es el índice de precios al consumidor? Los va a ayudar a entender mejor el tema. Ahora, habíamos mencionado que existían varias maneras de obtener variaciones en los precios. Entonces, aquí vamos a analizar otra que también se usa con frecuencia para cuantificar las variaciones de precios en el conjunto de la economía. Es el índice de precios del productor. Este índice mide el costo de una canasta representativa de los bienes y servicios adquiridos por los productores. Es decir, que incluye materias primas como por ejemplo electricidad, acero, carbón. Dado que los productores de materias primas suben los precios con relativa rapidez cuando perciben un cambio de la demanda global de sus bienes, el IPP en general responde a las presiones inflacionarias o deflacionarias más deprisa que el IPC, y por eso se suele considerar como un indicador anticipado de las variaciones de la tasa de inflación. En Argentina, el INDEC tiene a su cargo el sistema de índice de precios mayoristas, que brinda diversas alternativas de información sobre la evolución de los precios en su etapa mayorista. Y está compuesta por 3 índices. El IPIM, que es el índice de precios internos al por mayor, que tiene por objeto medir la evolución promedio de los precios de los productos de origen nacional o importado ofrecidos en el mercado interno. Aquí los precios considerados tienen incluidos los impuestos y se les restan los subsidios. El otro es el IPIR, que es el índice de precios internos básicos al por mayor, que a diferencia del anterior, los precios no incluyen el efecto impositivo mencionado en el IPIR. Y el IPP, el índice de precios del productor, que lo acabamos de ver y como ya lo describimos, mide la variación promedio de los precios percibidos por el productor local. Otra forma de medir la variación de precios es a través del deflactor del PBI. El deflactor del PBI de un año determinado es igual al cociente entre el PBI nominal de ese año y el PBI real del mismo año multiplicado por 100. Recordemos que así como sucedía con el IPC, con el índice de precio al consumidor, también el deflactor del PBI tiene un año base. Ese año base es igual a 100. Entonces la fórmula del deflactor del PBI es PBI nominal sobre PBI real por 100. En economía se siguen las variaciones tanto del deflactor del PBI como del IPC para calcular qué tan rápido están subiendo los precios. Entonces, si dijimos que la tasa de inflación es el cambio porcentual en alguna medida del nivel de precios de un periodo al siguiente, también podemos decir que usando el deflactor del PBI, la tasa de inflación entre 2 años consecutivos se calcula de la siguiente manera. Tasa de inflación del año 2, por ejemplo, tomamos el deflactor del PBI del año 2 menos el deflactor del PBI del año 1, todo dividido por el deflactor del PBI del año 1 y por 100. ¿Qué diferencias hay entre el deflactor del PBI y el IPC? Bueno, para calcular el deflactor del PBI debemos contar con 2 datos. El PBI nominal, que recuerden ustedes que es el producto evaluado a precios corrientes, y el PBI real, que es el producto evaluado a precios del año base. El deflactor del PBI refleja los precios de todos los bienes y servicios producidos domésticamente. En cambio, el IPC refleja los precios de los bienes y servicios comprados domésticamente, es decir, no tiene en cuenta los bienes importados, por ejemplo. La diferencia entre el deflactor del PBI y el IPC concierne a cómo los precios son ponderados para producir un número único
para el nivel total de precios. Vamos a hacer algunas aclaraciones para no confundirnos. Vamos a recordar entonces lo que era tasa de inflación. La tasa de inflación la definíamos como la variación porcentual para un año dado de un índice de precios, normalmente el índice de precios al consumo, IPC, que es el que registra el costo de una cesta de bienes y servicios de consumo de una familia urbana típica, cuya composición se obtuvo de la encuesta nacional de los hogares. Y la fórmula es índice de precios del año 2 menos índice de precios del año 1 sobre índice de precios del año 1 por 100. Ahora, ustedes habrán escuchado hablar mucho del costo de vida. Se habla del costo de vida cuando se hace referencia al cálculo o estimación de bienes y servicios que los hogares necesitan consumir para lograr cierto grado de satisfacción o alcanzar un determinado nivel de vida. Hablamos, por lo tanto, de un concepto teórico expresado por medio de un índice que mide las variaciones en el gasto de estos para la consecución de dicho objetivo. O sea, frecuentemente se cree que el IPC mide el costo de vida. Sin embargo, medir el costo de vida comprende elementos muy subjetivos que surgen de la forma en que el consumidor cambia con el tiempo su canasta personal o su canasta de preferencia de consumo, buscando siempre una mejor satisfacción a sus necesidades. Entonces, mientras que para calcular el IPC se utiliza una canasta fija en el tiempo y se miden los cambios en los precios de las mismas cantidades, de los mismos bienes y servicios, en cambio el costo de vida calcula los costos de mantener un mismo nivel de vida, y aquí hay tres hechos que pueden producirse al mismo tiempo. Cambio en las cantidades consumidas, cambio de los precios de los bienes y servicios consumidos, cambio en los gustos y posibilidades de los consumidores. Y esa es la razón por la que este costo de vida no hay posibilidades prácticas de conocerlo en forma inmediata y permanente, ya que estos tres hechos pueden producirse o cambiarse al mismo tiempo. Entonces el costo de vida es un concepto más bien teórico que representa el valor o costo de los bienes o servicios, o de los bienes y servicios que los hogares consumen para obtener un determinado grado de satisfacción o de nivel de vida. Ustedes quizás por ahí habrán escuchado algunas encuestadoras que pueden llegar a decir cuánto cuesta vivir en Buenos Aires para una familia con 2 hijos, con determinadas características de consumo, en lo que hace sus gastos de alimentación, o de transporte, o de educación, o de esparcimiento, de vivienda. Pero son nada más que datos aproximados. El INDEC no realiza este cálculo por estas cuestiones que mencionamos, porque se toman variables que van cambiando en forma inmediata y en forma permanente e impiden realizar un cálculo desde lo formal. Bueno, por cualquier consulta, los esperamos en los foros y por mi parte, hasta el próximo encuentro.